¿usted es pobre? Me preguntaron a mí. Y de pobre, ¿de acuerdo a qué? Porque yo aquí tengo todo. De pronto pobre que de plata, sí, porque no la tengo, pero eso no, para mí no es pobreza porque yo no la he necesitado. Después del puente, como yendo para el valle, ahí estaba sentado el ejército. De allá de ese morrito tiraron para allá algo, yo no sé qué. No se sabe, pero no, eso avanzar tanto. para mí era como una especie de mina o bomba. Eso sonó muy duro. Eso sonó muy impresionante. Y un número. Entonces, y Fabio se tiró al piso. Ahí fue donde yo dije, el amor no existe. Fabio se tiró al piso y empezó, como estábamos en un morrito altico, empezó a bajarse así arrastrado a la carretera. Yo me bajé de ese famoso morrito, me bajé así boca abajo. Primero me metí al ranchito y yo miré, ay, tablas, puras tablas, no, aquí me dan. Entonces me bajé a la carretera así arrastrando. Yo no volví a ver a Fabio por ninguna parte. Ni me acordé de Fabio, es que no me acordé. Cuando yo me bajé de ahí al morrito donde estábamos en el ranchito a la carretera, yo vi que una niña venía corriendo. Una niña de los mismos que estábamos ahí. Y la niña fue cayendo al piso así. Y yo ahí le dieron. A esta niña le dieron. Briceño está ubicado en el norte de Antioquia, limita con Yarumal, Ituango, Toledo y Valdivia. Está conformado por 34 veredas y El Orejón es una de ellas. Desde allí se divisa el cañón del río Cauca y las altas cumbres del Nudo del Paramillo que une Antioquia con Córdoba. Lo que pasa es que aquí llegó una gente que no son de aquí, están muy raros, y ellos dicen que van a hacer una reunión con la comunidad ya enseguida, y pues nos cogieron por sorpresa. Venite a ver de qué es que se trata eso, porque yo ya escuché por ahí que un tal desminado. Primero fue como, buscaron fue como la logística, como a dónde es que venimos y cómo nos vamos a acomodar, para después sí citarnos a una reunión ya para, ahí sí se puede decir, se socializó qué iba a ser el desminado. Pero nunca pues había llegado como la información de que iban a venir a eso ni nada, sino que llegaron primero así, más bien como extraños. Efectivamente, cuando llegamos allá estaban unos señores arcos, monos colorados, Slaco, Steiner, de eso me recuerdo, habían unos de diferentes partes, que era Ayuda Popular Noruega, y había de gobierno. Inició específicamente en la vereda del Orejón, donde se instaló el primer plan piloto de desminado humanitario a nivel nacional, como resultado de los acuerdos de paz logrados entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Antioquia es el departamento con más minas en Colombia, 2.459. En Briceño, uno de los municipios más afectados, ha habido 55 accidentes desde 2003. Los lugares que se eligieron para este fin eran lugares que estuvieran impactados fuertemente por el problema de las minas antipersona en Colombia. A nosotros nos ha quedado la incógnita, pues en las comunidades se han hecho, digamos, algunos planteamientos e inclusive pues han salido, digamos, algunas voces de crítica frente a este tema o algunas preocupaciones también, que se va a desminar, digamos, para un tema comercial. Pues ahí donde uno le siembran como de que de pronto se ha dado malas cosas es por este proyecto que tenemos aquí tan cerca de la represa. Igualmente entonces el desminado tiene algo relacionado ahí con EPM porque se desminó fue los terrenos de ellos. ¿Por qué? Porque claro, ellos necesitan la seguridad y están dándole seguridad a ellos y a nosotros nos están dejando con una inseguridad muy tremenda. Pues nosotros hemos hecho ese planteamiento, la respuesta obviamente pues ha sido no, esto es un tema de desminado humanitario. En parte el desminado humanitario en Briceño no respondió tanto a un criterio humanitario a la final, porque lo que se terminó desminando, según las mismas denuncias de la comunidad, no son los territorios de tránsito de la gente, sino que son predios que pertenecen a EPM en el marco del megaproyecto Hidroituango. Los incumplimientos a la licencia ambiental, y dentro de ese incumplimiento estaba pues
el no de indemnizaciones y compensaciones por las afectaciones del proyecto. Que ya nos privatizaron la bajada al río Cauca, que era donde teníamos el sustento por el barequeo, por la pesca, y igualmente tantas afectaciones que hay al medio ambiente. Era oscurito, oscuro la vereda. Se nos vino a reflejar esta vereda que ya usted ve cuando viene alguien ahí, por ese campamento de Hidroituango que hay allá. Ese campamento nos robó la noche acá en esa vereda. Esto ya el reflejo de la luz, uno ya puede caminar nada más con las bombillas que pusieron al lado de allá en los campamentos, ya aquí la claridad, uno camina de noche tranquilamente y el sueño es, se puede decir, casi perturbado por toda esa ciudad que hay al lado de allá y que nos da el frente aquí a Orejón. Pero yo no me acordé de nada, sino que cuando termina el puente, ahí hay una cuneta, y yo me tiré allá de esa cunetita, pero me quedé ahí, un pantanero. Y yo ahí mismo me tiré y empecé a gatear por entre de huecos, y como estaba tan bajito el hueco, había un murciélaguerío. Yo vi que alguien se tiró allá y voló agua. Yo, ay, se tiraron aquí, ya me van a ver, me van a matar. ¡Tan! Sonó las botas del pantanito cuando se fue a meter con... ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! Se asustó cuando me vio a mí allá. Yo lo reconocí. Y le dije, William, venga, William, le van a dar, métase aquí. Ese tipo se entró y se tiró en ese pantanero de la risa que tenía. Él se revolcaba y yo decía, qué nervios tan raros los que le dan a este hombre, ve. Pero William, deje de reírse, no escucha eso. Y como estábamos allá metidos, eso sonaba como más duro. Y es que, ay, perdóneme que le diga, señora, pero que yo pensé, si las balas no me mataron, esta hijo de puta madre monte y me va a comer aquí. Aunque en el trabajo realizado por el batallón de desminado se identificaron 5 áreas peligrosas y destruyeron 41 artefactos explosivos, en la comunidad quedaron algunas dudas con el proceso. El proceso ha tenido, digamos, unos éxitos, pero también la comunidad ha encontrado una cantidad de incógnitas, una cantidad de sinsabores en el medio de los avances. Si el desminado es para la comunidad, como ellos dijeron que ellos cuando estuviera desminado iban a entregarle las tierras a la comunidad, ¿por cómo van a entregar unas tierras a la comunidad si esas tierras son privadas de EPM? Hay sitios sin terminar, hay sitios que no quedaron en esos polígonos que cuando el estudio no técnico y técnico no nos mostraron y nosotros siempre quedamos con duda y les dijimos que había más minas y fue tan así que hicieron la segunda fase ahora este año y esta es la hora en que todavía están desminando partes alrededor de donde ya habían desminado y han desactivado minas. Se hizo una verificación donde entregaron esas tierras, supuestamente la entregaron limpias de mina, pero lo que nosotros no compartimos es porque le tuvieron que pagar a algunos de las comunidades para ir a hacer esa verificación y hicieron unos seguros de vida. Y me llaman a mí para que fuéramos a inspeccionar, a inspeccionar los terrenos donde ya se había desminado. Que tranquilo que nosotros teníamos un seguro por un día. Ahí fue donde yo también les dije que yo no tenía por qué ir a inspeccionar ni a certificar porque nosotros no somos los que estamos desminando ni es la labor de la comunidad. Eso termina siendo un tema complejo, ni siquiera la misma comunidad, pero sí tiene que tener participación, es decir, no son los encargados del desminado, pero sí son una fuente de información que tiene que ser tenida en cuenta. Y en enero, en la parte de acá abajo de la Guinea, donde ya estaba desminado, inclusive está escarbado ahí y se ve donde se trabajó, ahí explotó una vaquita de Don Miro, de un señor Don Miro. Entonces ahí nos dio pie de que en el desminado nosotros decimos o no está bien hecho, o qué pasó, o se siguen sembrando minas. Que al mes nos daban información, o 2 meses máximo, qué era lo que había pasado. Si era una mina vieja que había quedado ahí, si era que la habían puesto o si era nueva, que la habían puesto, si era reciente, a ver qué era, y nunca, o con lo que le pasó a la vaquita que le mochó, a ver qué era, porque se atrevieron a decir que era una vaca que seguramente otra mina había matado en otra parte y vino a morirse ahí.
es imposible porque la vaca tenía las dos manos No, y mochitas. el hueco donde quedó. El la mina, hueco, entonces son pues cosas- no. Y allá ese alto que ven allá, ese es el Alto Capitán. Allá fue donde murió, donde está la cruz, está la botica del soldado Martínez Java. Eso lo pararon unos días. Ese es el Alto Capitán. Ese fue un sitio que desminaron. Pero si lo desminaron, ¿por qué no siguen diciendo que no nos metamos allá? Desde 1990 las minas han dejado 11.043 víctimas, 2.209 murieron y 8.834 sobrevivieron, de las cuales el soldado profesional Ramón Trujillo Mendoza es una de ellas. Ese día fue pues una orden operacional que tenían a mi capitán y a mi teniente emboscado, entonces nos mandaron al grupo élite del blindado y de los camiones a apoyar. Pero no, era pura mentiras. Ellos estaban pasando revista, pero no tenían a ninguno investigando nada de eso, sino que llegamos allá donde estuvimos, donde estaban ellos, y era una bandera de ley. Entonces nos dieron la orden de quitar la bandera por el semiblindado. Hicimos toda la operación, quitamos la bandera, mandamos al perro Canino. Canino dio la señal que había un tatu concentrado ahí en el barranco y había 3 minas pequeñas y una grande que estaba abajo. Nos regresamos y nosotros fuimos a pie a hacer el procedimiento, marcar la zona para que ningún civil cayera. Entonces nosotros mandamos, cuando fuimos a hacer un hueco para marcar la zona, detonaron las minas. Me mochó a mí la pierna, me dañé esta pierna y la mano y la vista. Ese instante yo lloré mucho y dije a mi capitán, quiero más a quemar porque me estaba prendiendo de candela, porque eso es una candela y es camuflado, es elástico. Me echaban para la morgue porque ya no tenía ni seno vital, no tenía sangre nada, porque tenía mucha hemorragia. Entonces cuando no sé, Dios no lo quiso así, recibirme allá arriba, como dice el dicho, abrí los ojos un par de horas y a otra vez me evacuaron en un helicóptero. En un principio se llamaba La Puerta y que nosotros le agregamos La Puerta al Cielo. Y lo escogimos así por dos motivos. Uno, porque está muy alto. O sea, casi toca uno el cielo al llegar ahí, ya después de caminar. En ese tiempo caminábamos hasta 6 horas para poder llegar desde donde nos dejaba el bus a la casa. El trabajo que se ha hecho es en territorios donde, históricamente el campesino había tenido relación ahí, había trabajado esas tierras. Bueno, cuando llegó el proceso del desminado al Orejón, nunca, pues no dijeron, no le tuvieron en cuenta las comunidades una consulta de en qué parte era que se iba a desminar. Pues eso fue una de las primeras partes que toda la vereda dijimos, allá, y inclusive los mismos de la FARC dijeron, sí, ese sitio sí ha estado minado. Y nunca no lo intervinieron ni no lo han intervenido. Dicen que ahí empieza la cordillera del Alto del Oso. Está bien que no desminen por allá ese Alto del Oso, pero que nos desminen esa partida, porque es una partida estratégica y no nos la intervinieron. Y esta es la hora que no la han intervenido. Y ese no quedó desminado, sino demarcado. Entonces, lo que más utilizamos nosotros de caminos, también se puede decir, era ese. Sabemos que dentro de la zona que se está desminando todavía hay un territorio extenso que inclusive se ha acercado porque se prevé por el momento se vaya a quedar así, ya que se considera una zona que no está, digamos, transitada de manera permanente o no está siendo intervenida por los campesinos, sino que es un territorio que está aislado. Alto del Oso no se desmina porque no hay historia, se perdió toda la memoria de las personas que pusieron minas, de todo ese cuento, entonces no sabemos el territorio realmente cómo está. Los mapas no son tan claros, pues la información sobre los sitios donde están puestas las minas no es tan clara, máxime cuando muchos de los que pusieron las minas pueden ya ni siquiera estar vivos. Y pues porque también hay que poner sobre la mesa que pues las FARC no son el único actor que sembraron minas.
La nieta, ella aprendió las vocales y los números, fue ahí. Dije, venga, vamos a hacer los números, y le enseñaba, pero pequeñita. Y fuera de eso, se hizo unos muñequitos ahí que ahí se ven todos mamarrachos. Es de ella, lo mismo que esos dibujitos, esos son los cuadros de nosotros. Las señales le indican a uno de que hay mucha mina sembrada, que por varias ocasiones le dijeron a uno que no era ni bueno andar con los celulares prendidos, porque podía ser que en un momento que uno recibiera una llamada podía activar cualquier, porque hay demasiado dinamita sembrada en esas cordilleras. En varias ocasiones explotaron algunas minas y que si uno le tocó verlas con los propios ojos ahí sembradas, entonces está ahí ese temor de que pronto las pueden haber todavía. Muchas veces en los caminos que llegaban a la escuela o que llegan hasta la escuela y las minas sembradas a las orillas del camino, y los pelados ellos como que pues muy curiosos y se ponían ahí a mirarlas y de pronto hasta manipularlas. Sin embargo, la soledad da para poder a veces uno pensar y hacer las cosas. Cuando uno encuentra la soledad, se está hablando interiormente con uno. Hay uno muy de la tierra de nosotros, de la costa, Ale Durán, Luis Enrique Martínez, los La gente cree que ese cuento de que las FARC tenían un control territorial muy fuerte en Colombia, que ahorita, y tenían eso hasta ahorita, pues porque ya empezaron todo el proceso de desmonte de la estructura, porque están sinceramente comprometidos con este tema de paz. Eran la autoridad en la región. Aquí no había ejército, aquí no había institucionalidad, entonces ellos eran los como que mandaban y sí tenían esa precaución como FARC al decir dónde estaba minado. Era un control que hacían para que no se les metieran tanto los otros grupos armados como el ejército y las AUC en ese tiempo, entonces ellos controlaban el territorio a partir de eso. Aquí nadie sale después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y ellos después de las 6 se iban y minaban los caminos de entrada a las veredas y madrugaban a desminarlos. Pues había algunas advertencias de que por ciertos sitios no, a tales horas no pasáramos por ahí porque había riesgos. Y pues si uno sabe que donde hay presencia de por ejemplo la FARC y que en ese tiempo también del ejército, pues usted sabe que cuando esto es una zona que agudiza el conflicto, pues uno tiene que estar muy preparado, muy precavido como comunidad, porque sabe que cuando se están peleando dos enemigos, pues hay riesgos para la población. En este año y medio, 2 años casi que se viene
de intervención del desminado y que estamos sentados con el gobierno, FARC, comunidad y garantes, porque APN, la ONU han estado como garantes, la Unión Europea. Hemos visto que la seguridad, la tranquilidad ha estado mucho mejor porque no han habido enfrentamientos. Pronto confía un poquito porque parte de la FARC está ahí como mirando pues de que las cosas sí se vayan a dar por parte del gobierno. Pero ahorita pues sí hay un temor de la gente de que va a pasar, pero igualmente dicen de que el gobierno va a brindar mucha seguridad al campo, no sé. Eso es parte de de los retos que se vienen en los conflictos. Ese control territorial tiene que llegar al Estado a hacer todo lo que tiene que hacer un Estado y que antes hacían otros. Que las FARC apoyan y dicen que ellos no se irán del territorio así tan fácil, y que la cuestión ahora es la defensa más bien desde dejando las armas y ir a la contienda política. Aquí se siembra maíz, yuca, plátano, frijol, adicionalmente hay frutales, naranja, mandarina, mango, papaya, guayaba, limón, banano, hay ñame, tengo ensayo ya con arroz, maní, hay una cúrcuma, jengibre, semilla que le caiga del bolsillo, semilla que le nace. También ya fue un estilo de vida que decidimos como pareja, como familia, de trabajar la agroecología. Una forma de vida en todo el sentido de la palabra. Es cultivar sin hacerle daño a la tierra primero que todo. Esa es la vida de uno, igualmente pues ahí nació y ahí uno quiere estar pues, todo el tiempo, ¿no? Quizás pues morir ahí y que esa herencia se la deja uno a los hijos. El hecho no es de pensar en la ciudad o pensar en otras partes, si uno mal o bien pues haya vivido y si de pronto el gobierno va a llegar a hacer presencia a la región y dar como ese cambio de vida, pues que se dé ahí en el punto. Porque es que toda la vida hemos sido muy olvidados por el Estado. Ahorita es que en principio por ahí como a ir haciendo presencia, pero en ningún momento uno había llegado a ver funcionarios por ahí del gobierno o algo así. Nosotros nunca nos habíamos acercado a ninguna entidad porque esta zona ha sido muy abandonada a la institucionalidad y desde el punto de vista uno no había seguridad para hablar. Muchas veces no solamente para el tema de minado, del grupo de la FARC, también por el tema de la misma fuerza pública, el gobierno. Lo que se viniera de desminado y de todo esto en el territorio no iba a ser así solo, desunido o acompañado solamente de sacar minas, sino de inversión social que debía haber sido planificada antes de llegar el desminado a las comunidades y con las comunidades. Lo que realmente importa, lo que más importa, no quiere decir que no importe también el fin de la confrontación armada, son las transformaciones estructurales que se requieren para que exista una paz estable y duradera. Es decir, la justicia social que a Colombia le ha sido negada durante tantísimo tiempo. Nosotros como alcaldía local hemos planteado siempre al gobierno nacional que el hecho de un desminado humanitario, digamos, no solo sería, digamos, suficiente levantar un artefacto del suelo, sino que debe ir muchísimo más allá. Levantar una mina del suelo no significa un avance en el mismo proceso de paz y no significa un avance para nosotros como territorio,
no se indica un avance en el desarrollo. Y vemos que el desarrollo que llegó a la comunidad no es, que se está implementado en unos documentos, sí, hay supuestamente unos proyectos que se van a realizar, pero en sí en la comunidad no hemos visto tal desarrollo. Uno ha sido tan, está como tan, sí, ha sido muy incrédulo en el gobierno, porque el gobierno en las cosas que se ha comprometido casi que no cumple nada. Entonces uno está ahí pues que hasta no ver, no creer. Lo expulsamos. Sí, eso, para que le quede a ellos, pero Eso, entonces sí. comenzamos pues por el secado. A las minas les dicen el soldado que nunca duerme, porque siempre está ahí y permanecen en los territorios por décadas. Las minas pueden durar hasta 50 años en muchas de las zonas de Colombia, restringiendo los derechos de la gente a la movilidad, restringiendo también las capacidades productivas de los territorios por un hecho humanitario. Porque es lo que facilita también el retorno de muchas comunidades a las zonas afectadas por el conflicto y porque evita la revictimización de las poblaciones ya víctimas por el conflicto. Nosotros siempre hemos planteado que el desarrollo de este proceso de desminado tiene que ir acompañado de una integralidad. Todos los asuntos de inversión en infraestructura, de acompañamiento pues, en proyectos productivos, de acceso a bienes públicos, de acueductos, alcantarillados, escuelas, centros de salud y demás, todo lo demás que está contenido en el punto 1. Se han ejecutado algunas cosas, otras están todavía en el papel y otras que se están interviniendo, o sea, está en proceso. Se tiene que reconstruir la cartografía del territorio para poder que sea mucho más efectivo, pero no me atrevería a decir que no se va a hacer. Pues no se hizo adecuadamente en el Orejón y bueno, es un problema de la prueba piloto que claramente pues tendrá que ser resuelto en el ejercicio ya de implementación masiva del proceso de desminado. Esa es otra de las diferencias que hay. Cuando nos incluyen es porque venga, vamos a hacer esto, pero entonces nosotros tuvimos que presionar para poder estar metidos ahí en ese desminado dentro de lo social. Es una cuestión que no es en contra del desminado, sino es a favor de la misma vida. Hemos ganado mucho y ese es un poquito y que es fundamental, la tranquilidad, que falta todavía mucho recorrido, sí. Ay, no, espera, que yo lo pongo. Eso suena bien, o sea, el sonido durito. Pueden haber los mayores paros del país, puede desconectarse, nos pueden quitar la televisión, nos pueden quitar la energía, nos pueden quitar todo y nosotros aquí sobrevivimos. Pueden haber las mayores contaminaciones en las ciudades y nosotros tranquilos aquí frescos. Creo que como hablan de tranquilidad con un día de guerrilla, con un día de minas. Y vivimos más tranquilos. Y hay una cosa muy, pues que la veo yo como de ganancia a partir del desminado, que no se han necesitado armas para estar tranquilos en el territorio.